Muy buenos días, bendiciones a todos nuevamente. Hoy continuaremos nuestro estudio a través del libro de Génesis, y estaremos tocando los capítulos del 39 al 42. Capítulos 39 al 42 del libro de Génesis. Estaremos hablando sobre José en Egipto. José en Egipto. Oremos. Padre bueno, Padre santo, estamos delante de ti, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Dios santo, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres exaltado por siempre. Oh, digno eres de toda alabanza, de todo poderío, de toda gloria. Gracias te damos, Señor, por la misericordia que has tenido para con nosotros y porque aún nos has dejado tu palabra para que podamos estudiarla y comprender tus principios, comprender, Señor, lo que tú has dejado plasmado para nosotros en la historia, donde podemos ver tu mano obrando, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el libro de Génesis, donde comienzan todas las cosas, porque aún ahí podemos ver tu mano, Señor, estableciendo esos principios. Ayúdanos a comprender ahora nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos traer esa palabra y llenar nuestro corazón de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya esto es normal, pero se me quedaron los espejuelos. Pero esperamos, ¿verdad?, poder ir a través de esta clase. Espero poder ver esta letra que yo mismo escribí y casi no la veo. Tenemos en el libro de Génesis, hemos estado tomando a través de todo el libro, hemos visto progresivamente cómo empezamos con la creación, Adán y Eva, ¿verdad?, la caída, todos estos eventos, Noé, la Torre de Babel. Hemos visto el desarrollo del pueblo a través de la línea de Abraham, de Jacob y todas sus vicisitudes y trampas y la forma en que Dios todavía trató con él, a pesar de ser un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. Interesantemente, la Biblia nos hace ver una y otra vez las fallas de los hombres para que podamos ver que solamente en Cristo tenemos la esperanza. A pesar de Dios tratar con los hombres, podemos ver como todos ellos, ninguno de ellos es infalible. Todos cometieron algún error, todos fallaron en algún área y nos ayuda a identificarnos con ellos, porque así como lo hicieron ellos, muchas veces lo hemos hecho nosotros. No estamos ajenos a todas estas cosas. Hoy vamos a estar estudiando de José. La semana pasada el hermano Cristian nos habló de cómo fue vendido por sus hermanos y lo dejamos en manos de los madianitas que venían de camino a Egipto, y José está en manos de ellos como un esclavo. Lo habían vendido como esclavo sus propios hermanos. Hoy encontramos que finalmente José llega a Egipto y la historia comienza en el capítulo 39. Comienza hablando de un hombre llamado Potifar. Un hombre llamado Potifar. Este hombre era parte de la corte del faraón. Era un hombre de alta alcurnia e influencia. Aunque hay mucha diversidad exactamente de cuál era su posición, sabemos que sí tenía una gran posición dentro del imperio egipcio y de la corte del faraón. Es interesante ver que muchas veces al faraón se le refiere como el rey faraón. El término faraón propiamente quiere decir que es el rey. No es un nombre propio, aunque muchas veces se utiliza de tal manera. Encontramos entonces a Potifar, que era parte de su corte, y cuando ve a José, un muchacho joven de aproximadamente 17 años, muy bien parecido, conocedor
de diferentes materias, un muchacho muy hábil, lo traen como esclavo para ser vendido. Curiosamente, en Egipto habían dos tipos de esclavos. Estaban los esclavos de guerra, aquellos que eran tomados como botín de guerra en casos de combates, y todo aquel que perdía contra el ejército, pues se los llevaban prisioneros como esclavos. Pero a estos los dedicaban a trabajar en los campos. Los mantenían atados, los mantenían encadenados y trabajaban los campos, trabajaban bajo el sol caliente. Los esclavos que eran comprados a precio, que alguien pagaba por ellos, por lo general los traían a las casas para que sirvieran en la casa. Y este es el caso de José. Potifar lo compra y lo trae a su casa para que sirva en ese lugar. Encontramos que dice, José recibió aquella enseñanza previa que era necesaria para el alto puesto que estaba destinado a ocupar. En la escuela de la adversidad aprendería lecciones de sabiduría práctica. Tenemos primeramente que José en la casa de Potifar aprendió las costumbres, aprendió el modo de comportarse como un egipcio, toda la idiosincrasia del pueblo y del gobierno, las personas de posición social. Ahí José en ese momento aprendió todo esto, lo cual utilizaría luego, él no lo sabía, pero en el plan perfecto de Dios que había determinado desde la eternidad, él iba a llegar a una posición más alta. Conocemos esa historia, ¿verdad? Y este momento en que José está de esclavo en casa de Potifar, aprende todas estas cosas, el idioma, el comportamiento, cómo acercarse a otra persona, cómo comunicarse con los egipcios. Todo esto lo aprende José en la casa, en el tiempo que está en casa de Potifar. Luego entonces los momentos difíciles de José le ayudarían a crecer, a madurar en las prácticas de cómo poder manejarse y manejar las situaciones difíciles. ¿Perdón? Ok. En el verso 2 nos dice que era un hombre próspero, hablando de José. Nos dice que era un hombre próspero. Esto no se refiere a la idiosincrasia hebrea. Esta frase en hebreo se refiere más bien a sus logros que a su posición. Él seguía siendo esclavo, pero había prosperado en sus logros. Quiere decir que era reconocido por todas las personas en la casa y por todas las personas que venían a la casa a visitar. Todos admiraban a José, y por eso se dice que era un hombre próspero, era muy bien admirado por todos. El verso 3 al 6 nos dice que daba evidencia, Dios era evidente en la vida de José. Ahí encontramos que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía, y aún su dueño, Potifar, reconoció que la mano de Dios estaba con José, que todo lo que había prosperado su casa, lo que había prosperado su negocio, lo que había prosperado en sus riquezas, todo era porque Dios estaba con José. Esto es sumamente importante porque muchas veces nosotros como creyentes tenemos que trabajar para otras personas. Y hay un concepto rampante hoy día dentro de las personas que predican prosperidad, y es que tú debes tener tu propio negocio, tú debes ser el jefe, no un empleado. Eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla también que si eres empleado, seas un buen empleado. Si eres dueño, que trates bien a tus empleados. Aquel que pueda llegar a ser dueño, sea dueño. Pero si no puede, manténgase como un buen empleado, ser el mejor empleado, porque como nos dice el apóstol Pablo, hazlo todo para la gloria de Dios. Tú no estás trabajando meramente para un empleador,
tú estás trabajando para la gloria de Dios en todo lo que haces. Y aquí José demuestra eso. En todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Y Potifar, su dueño, su jefe, el que tenía autoridad sobre él, un hombre pagano y politeísta, reconoce al Dios de José en la vida de José y que todas las bendiciones que él estaba recibiendo era porque José creía en ese Dios y servía a ese Dios. Encontramos en el verso del 7 al 18, José y la mujer de Potifar. Esta es una historia muy conocida. Encontramos que esta doña se enamora de José, este muchachito bonito y joven que había llegado. No dice la edad que ella tenía, no dice quién era, no nos dice a qué se dedicaba. Simplemente nos dice que era la esposa de Potifar y que vio a José y le agradó. El verso 7 nos dice que miró o alzó la vista hacia José. Quiere decir que tomó interés en él. Tomó interés en él. Por lo general en aquellos momentos la servidumbre siempre que caminaba mantenía la cabeza baja y los dueños, las personas de sociedad no miraban a los ojos a la servidumbre. Y cuando nos dice aquí que esta señora alzó su mirada y vio a José, quiere decir que tomó un interés en él. Esto no fue un asunto momentáneo, esto no pasó de la noche a la mañana. Nos dice la palabra también que esto pasaba día tras día en el verso 10. Los versos 8 y 9 anterior nos dice que ella se acercó a José y le dijo, acuéstate conmigo. Y él le dijo que no iba a pecar contra su Dios, que esto no era correcto, que él no iba a cometer tal maldad. Él llamó la situación tal y cual es. Es una maldad, es un pecado contra Dios. Él no jugó con la situación, no se puso a darle vuelta a la situación, simplemente lo llamó tal y cual era. Una gran maldad, se mantuvo firme y un pecado contra su Dios. Él no iba a hacer esto. Ella continúa insistiendo día tras día, verso 10, y en el verso 11 nos dice que un día que ninguno de los hombres estaba en su casa, quiere decir ninguno de los sirvientes varones o ningún familiar varón estaba en la casa, estaban todos fuera, ella se acercó a él y se asió de él. Él salió corriendo y dejó sus ropas en su mano. La palabra ahí quiere decir que las ropas desgarradas en su mano, quiere decir que ella lo agarró firme para estar con él, y él salió huyendo. Eso está en el verso 12, dejó las ropas en su mano, las ropas rotas y rasgadas. Ella entonces, en los versos del 14 al 18, acusa a José de perversión, y no solamente acusa a José, sino a toda su descendencia, a toda su familia. Ella es una generalización. En este caso podemos ver una de las primeras generalizaciones en esto. Ella dice, ese joven hebreo, como que dice, todos los hebreos son igual de pervertidos. Dice, ese joven hebreo que Potifar trajo a la casa quiso abusar de mí. Y cuando comencé a gritar, él salió huyendo. Ella no solamente lo hace una vez, lo hace dos veces. Los hombres llegaron a la casa cuando la escucharon gritando y ella lo acusó frente a todos los hombres. Ninguno de ellos estaba en la casa para poder defender la integridad de José. Cuando llega finalmente Potifar a la casa, ella lo acusa nuevamente delante de Potifar. Nos dice que en el verso 19 se encendió su ira. Aquí está hablando de Potifar. Se encendió su ira, quiere decir que sintió ardor de celos.
En Proverbios 6:34, ¿quién me lo consigue por ahí rapidito? Proverbios 6:34. Otro me consigue Éxodo 23:1. ¿Perdón? 6:34, ok. Éxodo 23:1. Y Proverbios 26:28. Proverbios 6:34 dice, porque los celos desatan la furia del esposo, y este no perdona en el día de la venganza. Ahí tenemos que los celos, ¿verdad?, no perdonan en el día de la venganza. Cuando cuando Potifar siente tal dolor, a pesar de que sabía que José era favorecido por Dios, su ira se encendió más que su razonamiento y mandó a encerrar a José. Pero ¿quién tiene Éxodo 23:1 y Proverbios 26:18? Éxodo 23, no admitirás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso. No aceptarás falsos rumores y no consultarás con el impío. ¿Verdad? Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Eso fue exactamente lo que ella hizo. Proverbios 26:18. 26-28. La lengua mentirosa odia a los que oprimen, y la boca lisonjera causa ruina. ¿Verdad? Ahí nos habla de la lengua mentirosa, ¿verdad?, que causa ruina. Ahí podemos ver a través de la Biblia lo que ella hizo. Es condenable por Dios, es condenable en la palabra, y cómo esto trajo consecuencias contra José. Potifar se aira y manda encerrar a José. No lo mandó al calabozo más profundo, a la mazmorra más asquerosa, lo mandó a la cárcel donde se ponían los prisioneros del rey, de Faraón. Esto no es una cárcel federal americana con aire acondicionado y 3 comidas al día y televisión a colores y matre bullido bien bonito y corchas en todo tiempo. Esto era una cárcel, era en la casa, se llevaban las cárceles, eran en las casas del carcelero, del capitán de la cárcel, administrador. Por lo general se le asignaba una casa grande, y en esa casa, en la parte baja, en el sótano, pues tenía diferentes alas, y ahí se ponían a los prisioneros. Una de estas alas estaban los prisioneros del rey, y estos eran un poco mejor tratados porque eran prisioneros del rey. Y quiere decir que en algún momento dado van a ser traídos nuevamente ante el rey para ser juzgados. Y ahí pusieron entonces a José en ese lugar. Nos dice la palabra que el carcelero notó a José también y lo puso como líder de esa ala, de esa sección de prisioneros. Es muy posible que por la localidad de la casa, el lugar donde estaba, este hombre conociese a José anteriormente, haya compartido tal vez en casa de José o en casa de Potifar con José y supiese quién él era. Y dudaba, y que dudase de la acusación, pero estaba allí y él estaba allí para mantenerlos presos. Pero puso a José en una posición de liderato, y nos dice la palabra que la bendición de Dios era tal sobre José que este hombre no se preocupaba por nada de lo que José hiciese en esa sección. Todo lo dejó en manos de José, y lo que José hiciese, eso era correcto. Esto nos deja ver la integridad que había en José y cómo le había desplazado la realidad de que Dios estaba en su vida, y todo el mundo veía esta capacidad a tal modo que podían confiar en él, una persona confiable. El verso 21 nos dice: mas el Señor estaba con José. A pesar de la situación vergonzosa y mal infundida, Dios estaba con José. Todo era parte del plan y propósito de Dios en su plan redentor. Es muy probable que este hombre haya
conocido anteriormente a José. Salmo 105, 19 y Hechos 7, 9. Consíganmelo rapidito por ahí. Salmo 105, 19 y Hechos 7, 9. Salmo 105, 19. Hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. El 20. ¿Nada más? No, 19. 19, ok. ¿Verdad? Nos dice hasta que su palabra se cumplió, Dios lo puso a prueba. Hechos 7, 9. Hechos 7:9. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para que Egipto, pero Dios estaba con él. Hasta allí. Amén. So, ahí vemos que José tuvo que pasar por una serie de pruebas, una serie de situaciones. Fue vendido, toda esta situación, traicionado por su hermano, pero Dios estaba con él. Eso es sumamente importante que lo tengamos siempre claro. Dios está en nosotros. No importa la situación que pasemos, Dios está en nosotros. Aunque tengas un dolor de muela, aunque tengas un dolor del dedito pequeño del pie, aunque te anuncien una enfermedad o no tengas para pagar la luz, Dios siempre está contigo. Tenemos que confiar en Él y Él sabe el por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Él tiene un propósito, un plan y muchas ocasiones tenemos que pasar por un momento difícil. El director puso a José a cargo de todos los que estaban en la prisión y él fue hecho responsable de todo lo que allí se hacía. Versos 22 y 23. En el 41 hasta el 23 encontramos que José interpreta una serie de sueños. Los versos del 1 al 8 en el capítulo 40 nos habla de estos dos hombres que fueron traídos a la cárcel donde estaba José, el copero y el panadero. Nos dice que ellos habían ofendido al faraón. Esta palabra ofendido es lo que se traduce en la Biblia como habían pecado contra otra persona. Habían cometido algún tipo de pecado, que había sido algo grave. La Biblia no nos especifica qué fue. ¿Okay? La Biblia no nos especifica qué fue. Pero sabemos que algo ocurrió por lo cual el faraón se ofendió grandemente y metió a su copero y a su panadero. El copero en aquel entonces era una persona de confianza, era una persona que siempre estaba ahí junto al rey y era como decir el confidente del rey, en ocasiones aún su consejero. Este es el jefe de los coperos, quiere decir que tenía un grupo de personas, él no podía estar 24/7 junto al rey, tenía un grupo de personas bajo su cargo, pero era responsable de estas personas. Una de las labores del copero era probar de la copa del rey antes de que el rey tomara. La forma más común en aquella época de asesinar a un monarca era poniendo veneno en la copa donde ellos tomaban. Por ende, el copero era la persona que probaba el vino antes de servirle al rey, siempre estaba ahí al lado. En la Biblia encontramos que Nehemías tuvo esta misma posición delante de Artajerjes. Él era copero, era el copero del rey, y por eso es donde dice la palabra que cuando el rey vio que Nehemías estaba cabizbajo, le preguntó qué pasaba, cuando leemos el libro de Nehemías. Esto es comprensible porque como este hombre siempre estaba ahí cerca del rey, era un confidente, una persona confiable, el rey ya conocía sus costumbres, conocía sus manerismos, conocía su hablar, conocía de cerca a esta persona en quien confiaba. Y en este caso de Génesis encontramos que el rey se había enojado y lo metió preso. Pero también metió preso al panadero. El panadero no era tan
tan alta su posición, pero el pan era parte integral de toda comida. Por tanto, él tenía sus personas que hacían el pan. Este era el jefe de los panaderos. Es posible que le haya dado un poco de pan y le haya caído mal al faraón, o que el pan estuviera duro y no le gustó al faraón y lo tiró y le cayó mal y por eso los metió a los dos presos. No sé, sería especulación, pero sabemos que los dos cayeron presos. Esa noche, o en algún momento dado, encontramos que estos dos hombres tienen un sueño, los dos la misma noche. Uno soñó que estaba tomando unas uvas y las exprimía en la copa del rey y se las daba nuevamente a Faraón y el Faraón tomaba. Él vio que habían 3 racimos de uva y que las exprimía en la copa del rey. El otro hombre, panadero, vio que estaba caminando, iba por un camino y llevaba 3 cestas de pan, y cuando iba caminando vinieron las aves y se comieron el pan. Nos dice la palabra que ellos, sus rostros se demudan, ellos se ven tristes, se ven acongojados, y José, que es el administrador de esta área, pasa por su lado y se da cuenta de su condición. José se identifica con ellos. Él había pasado por situaciones similares donde había tenido que bajar su cabeza y tal vez llorar. Y entonces siente compasión por ellos y les pregunta qué les está pasando. Ellos le cuentan los sueños y José le dice: el interpretar sueño no viene de parte de Dios. Nuevamente vemos a José dando gloria a Dios por lo que está haciendo, por lo que está ocurriendo. Él no renegó contra Dios, él no habló mal contra Dios, no tomó ni siquiera el crédito. Él le dijo: esto está en manos de Dios. Dios es quien da la revelación de los sueños. Y le interpreta los sueños. Le dice al copero, le dice: esto quiere decir que en 3 días tu cabeza va a ser levantada, que es decir, tú vas a mirar hacia arriba nuevamente y vas a ser restaurado a servir la copa del rey. Que si en juicio tú vas a ser encontrado inocente. Le dice: cuando esto ocurra, acuérdate de mí. Háblale a Faraón de mi causa, de mi situación. Esto es normal. Toda persona que está presa, especialmente si realmente es inocente, está buscando cómo poder salir. Y él le habla y le dice, ¿verdad? Acuérdate de mí. Entonces le dice al panadero, las 3 cestas son también 3 días. Y las aves que se comen el pan, quiere decir que están llevándose tu trabajo. En 3 días tú vas a ser ejecutado. Tu cabeza no va a ser levantada, tu cabeza va a ser quitada. Esto, claro, trajo dolor a este hombre, pero fue la situación. Resulta que en 3 días era el cumpleaños del faraón. Hizo un tremendo banquete y trae nuevamente al copero a servirle. Y manda a ejecutar al panadero. El copero se olvidó de José. El hecho de que se haya olvidado no quiere decir que intencionalmente lo hizo. Es posible que estaba buscando el momento preciso. No, ahora mismo lo acaban de traer, nuevamente le está dando la copa al rey. Mira, por cierto, ya hay otro muchacho preso que es hebreo y quiere salir de allí. Eso no es muy prudente. Tal vez estaba buscando el momento preciso para hablar del faraón, y en el momento preciso pues pasaron 2 años antes de que apareciera la situación. Entramos entonces al capítulo 41, versos de 1 a 57. Encontramos que Dios concede a José librar a Egipto del hambre. En los versos del 1 al 3 encontramos que Faraón también tiene un par de sueños. En el primer sueño ve un grupo de vacas saludables. La Biblia dice gordas, quiere decir que estaban llenas, ¿verdad? Estaban
muy saludables, muy bonitas, y estaban pastando junto al río Nilo. El río Nilo era considerado como una deidad para los egipcios. Y están caminando o pastando frente a los juncos. En el río Nilo, en la orilla del río Nilo, se criaban una serie de juncos grandes, unas hierbas grandes, que se cortaban para hacer el papiro. El papiro, si usted ha estudiado un poco de historia en la escuela, sabe que los papiros se utilizaban para escribir gran parte de la Biblia, especialmente el libro de Génesis. Los primeros libros de la Biblia fueron escritos en papiros, porque era la fuente que había y se sacaba de la hierba que crecía junto al río Nilo. Esto era un área próspera, esto era un área abundante y que producía gran ganancia para el pueblo de Egipto, ya que ellos vendían esto para que otros pueblos pudiesen también escribir. Era que se utilizaba. En aquel tiempo no habían computadoras que usted escribe, cometa un error y da allí a autocorrect y le pone una palabra peor de lo que usted tenía anteriormente y después le da print y sale por la maquinita. En esos tiempos no había eso. Había que cortar el junco, había que ponerlo al sol, había que limpiarlo y tenerlo un tiempo ahí, ¿verdad? Tras de un tratamiento, y entonces se vendía para escribir. Y todavía hoy día pues se consiguen algunos de esos papiros desde aquella época, eran sumamente duraderos. Y estas vacas están pastando junto a estos juncos. ¿Por qué esto es importante? Porque esto habla de la prosperidad de Egipto. Esto nos habla de la prosperidad que había en la tierra, la prosperidad que Faraón está viendo en su sueño. Y dice que inmediatamente después de estas 7 vacas gruesas, saludables y bonitas, vinieron 7 vacas flacas, enclencas, feas, huesudas, y se comieron a las primeras vacas. Se comieron a las primeras vacas. Alguien dijo que darle una chuleta a un cerdo, eso no está bien. Pues estas vacas se comieron las otras vacas. Pero en el sueño de Faraón, él vio que las vacas flacas no engordaron. A pesar de que acababan de comerse las vacas gruesas, no engordaron. Siguieron igual de flacas y igual de feas. Claro está, Faraón despertó del sueño. Cualquiera. Inmediatamente se voltea del otro lado, como haríamos muchos de nosotros, se volteó del otro lado y entró en sueño nuevamente. En este caso, ve unas espigas, no especifica de qué eran las espigas, pero ve unas espigas grandes, gruesas, y estaban llenas, estaban florecidas, muy hermosas. Y dice que de momento al lado salieron otras 7 espigas, flacas, enclencas y feas, y devoraron a las primeras 7 espigas. Vino un viento solano. Este viento solano es un viento que viene desde el este. Si usted ve el mapa de Egipto, en el este lo que está es el desierto, un desierto inmensamente grande desde Arabia hasta la frontera de la India, todas esas áreas desérticas. Y anualmente por ahí pasa un viento fuerte y toma toda la región, tanto en Israel como en Egipto y toda esa costa norte del África, y destruye muchas cosas. Esto lo llamaban el viento solano. En Israel tenía otro nombre, se me olvidó escribirlo. Pero esto ocurría. Y dice que vino ese viento solano desde el este soplando fuertemente, más de lo acostumbrado, pero las espigas no se destruyeron. Las espigas quedaron aún en pie, todo quedó destruido, pero las espigas estaban en pie. Faraón despierta de su sueño, manda a buscar a todos los sabios, a los magos, a los agorreros, a todos los sabios de la tierra que podía conocer, y los trae y les cuenta el sueño. Pero nadie tiene una respuesta para él. Entonces,
El copero dice, Señor mío. No, el copero. Si ves al panadero, déjale al lado. El copero le dice, Señor, permíteme contarte un pecado que he cometido. Yo conocí, cuando ¿te acuerdas aquella vez que aquel cantito de pan fue culpa del panadero, que aquel cantito de pan te cayó mar y tú nos metiste a los dos presos? Allí en la cárcel yo conocí a un muchacho hebreo que interpreta sueños. Y yo creo que él puede traerte la interpretación. Nos dice paso seguido que mandaron a buscar a José de la cárcel. Interesantemente nos dice que afeitaron a José. Y esto es importante. Los hebreos acostumbraban a tener siempre su barba y crecían su pelo. Los egipcios no. Los egipcios siempre no permitían tener cabello en ninguna parte de su cuerpo, se afeitaban completamente. Por tanto, cuando van a traer a José delante del faraón, lo mandan a afeitar, lo limpian, lo ponen bonito, lo bañan y le ponen ropas nuevas para traerlo delante de faraón. Sumamente importante, y más adelante vamos a ver el por qué esto es importante. Pero esto nos habla también de la reverencia que hay que tener delante de un superior. Faraón se consideraba ser un dios para los egipcios. Y cuando nosotros venimos delante del Dios verdadero, debemos venir en reverencia. Así que los que están barbos se afectan. No tiene nada que ver con eso. La reverencia es una condición espiritual que debemos tener hacia nuestro Dios, en reconocimiento delante de quién venimos. No es un cualquiera, no es nuestro amigo con quien jugamos baloncesto, no es el compañero de jangueo, como dicen en Puerto Rico, de estar por ahí perdiendo el tiempo. Estamos delante de Dios, delante del Rey del universo. Y si los hombres en la tierra demandan respeto, debemos tener una reverencia exuberante delante de nuestro Dios. Continuamos. A José lo afeitan, lo ponen bonito, lo traen delante de Faraón y él le dice, me dicen que tú puedes interpretar sueños. Y él le dice, no, yo no puedo interpretar sueños, pero Dios es quien da los sueños y Él es el que ha de traer interpretación a tu sueño. Nuevamente vemos a José. José no había perdido su fe a pesar de los años que han estado ocurriendo, a pesar de los años transcurridos y de la situación que ha pasado. Fue traicionado por sus hermanos, fue acusado vilmente por una mujer, fue puesto en la cárcel por algunos años, fue olvidado en la cárcel, pero José no se había olvidado de Dios. Y vemos que en este momento que tiene la oportunidad nuevamente, exalta a su Dios. Y entonces le trae interpretación, le dice, tus dos sueños son uno mismo, quiere decir lo mismo exactamente. Van a haber 7 años de abundancia como nunca lo has visto. Sumamente abundante todo. Todo va a ser próspero, todo va a ser magnífico, va a ser notable en todos sitios. Pero después le van a seguir 7 años de hambruna, las cuales van a ser tan crasas que van a hacer que los 7 años de prosperidad se olviden. Que la gente se olvide de esos años de prosperidad. Le dice a Faraón entonces, le da un consejo. Búscate un hombre en quien tú puedas confiar, un hombre sabio, un hombre prudente, que es un hombre que sepa manejar las situaciones en momentos difíciles. Búscate un hombre sabio y prudente y ponlo por encima de todas las cosas en Egipto. Y busca administradores y ponlos por regiones. Pon administradores por regiones. Y recoge en los años de abundancia una quinta parte
de toda la cosecha y almacénalas en las ciudades grandes, en los almacenes reales. En ese entonces todas las ciudades grandes tenían un almacén real donde venían las cosechas de esa área. Los taxes, los impuestos iban a ese sitio. Y él le dice, acumula en esos sitios una quinta parte de todo lo que se recoja. Lo acumulas ahí. Y el faraón humildemente dice, ¿y a quién más vamos a encontrar? El Espíritu de Dios está en ti. Otro impío, otro politeísta, otro hijo del diablo que se creía que él era Dios, pero tuvo que reconocer que en José habitaba el Espíritu del verdadero Dios. Le dice, ¿quién puede hacer esto mejor que tú, en quien habita el Espíritu de Dios? Y pone a José entonces como primer ministro de toda la tierra. Exalta a José hasta lo máximo que pudo haber hecho. Versos 41 al 44, estamos en el capítulo 41. Lo puso sobre toda la tierra. Le puso el anillo real con el que el faraón sellaba, se lo puso en la mano a José. Que si tú tienes la autoridad, lo que tú selles es como si fuese yo. Vistió a José de ropas de lino fino. Esta es la ropa que utilizaba la realeza en Egipto. La realeza no era mucha ropa, era una faldita casi siempre. Pero era de lino fino. Le puso un collar de oro en su cuello. Esos collares eran anchos y cubrían hasta los hombros. No era una cadenita esa que dicen diabético, era una cosa grande. Le dio su segundo carro. No le dio el Bentley, pero le dio el Jaguar. Le dice, ese carro es tuyo. Ese carro es tuyo. Ve por toda la tierra. Ve por toda la tierra. Y delante de ti van a haber personas que griten. Avrek. Avrek. Esa palabra quiere decir, es un mandato que quiere decir doblen rodillas o presenten adoración. Quiere decir que José fue grandemente exaltado. Delante de él todo el mundo tenía que doblarse, inclinarse, presentar reverencia. Le dice en el verso 44, sin tu permiso nadie levantará ni la mano ni el pie. Esto quiere decir ninguna cosa significante se podrá hacer en la tierra a menos que tú des el permiso. Para que José pudiese tener esta posición, y esto ocurre inmediatamente, ¿okay? De que José interpreta el sueño, da el consejo, Faraón lo eleva, todo esto sigue inmediatamente. Para que José pudiese tener esta posición, tenía que ser un ciudadano egipcio. Por ende, el faraón inmediatamente lo reconoce como ciudadano y le cambia el nombre. Le cambia el nombre a Sefanaf Penea. Digan eso 15 veces rápido. Sefnat Penea. Quiere decir abundancia de vida. Abundancia de vida o sustentador de vida. Algunos eruditos dicen que quiere decir Dios vive o Dios está vivo y ha de cuidar a Egipto y al faraón.
pero literalmente quiere decir abundancia de vida o sustentador de vida. Sefnat Penea. Al próximo niño que nazca le ponen ese nombre. En adición a esto, en adición a serlo ciudadano, José ahora va a pasar a ser parte de la corte del rey. No solamente parte de la corte del rey, es la segunda persona debajo del rey. Solamente el rey está por encima. Inmediatamente está José, es el primer ministro del país, ahora es ciudadano, y para que pudiese tener una posición social reconocida y ser invitado a todos los paris, se le da una esposa. Una esposa. La esposa se llamaba, ¿quién me lo dice por ahí? Asenat, hija de Potífera. No era Potifar, Potífera. Este es otro. Este Potífera, sacerdote de On. El sacerdote, el sumo sacerdote de On. On es un pueblito que está cerca de, entre Egipto, cerca del río Nilo, y Canaán, es el pueblo más cercano. Y ahí estaba el templo del sol. El templo del sol. Los griegos lo llamaban Hipólita, el templo del sol. Y ahí se adoraba al dios Ra. Ra. Ahí se adoraba al dios Ra, que era el dios del sol. Se le da entonces como esposa. Él no busca a su esposa. Él no tiene la oportunidad de ir a Canaán a buscar una muchachita bonita que creyera en lo mismo que él creía. A él se le impone entonces una esposa pagana llamada Asenat. Ya estamos terminando. Ahora pasa a ser familia del sumo sacerdote del dios del sol. El nombre Asenaf quiere decir que era propiedad de Neit. Neit era la diosa esposa de Ra. Estaba ahí en esa familia pagana adoradores del sol. Se le da esta esposa y ahora José es parte de la sociedad egipcia. Interesantemente, muchas veces queremos comparar a José con la prosperidad que debemos tener los cristianos, que en un pueblo impío tuvo gran prosperidad. Dios lo puso por encima de todos los paganos. Ciertamente le estaba por encima. Pero fíjense que todo lo que se le da es pagano. Todo es dedicado a alguna deidad. Su jefe inmediato se cree que es un dios. Su ropa, su vestimenta, su forma de comportarse, todo tiene connotaciones teológicas paganas. Se le da una esposa pagana, se le da un suegro pagano. Ahora José está entre el mundo pagano y yo no creo que ninguno de nosotros quisiéramos que nuestros hijos estén en esa situación. Muchas veces decimos que si mi hijo llega a ser buen cantante puede influenciar al mundo, que si mi hijo llega a ser un artista puede influenciar al mundo. Preocúpate porque tu hijo sea un buen creyente y que llegue a donde llegue, siempre ponga el nombre de Dios en alto. Aquí vemos a José en esta situación. Lo próximo es que está corriendo por toda la tierra, administrando todo. Pasan 7 años súper abundantes, a tal manera que los graneros se llenaron tanto que dejaron aún de contar, porque ya no había números. Años más tarde, el imperio griego tenía números hasta el 10.000 algo, pero tenían un límite de números, sobre 10.000. Tenían un límite de números, de allá para arriba no tenían más números. Por ende, podemos entender que el imperio egipcio, que fue mucho antes, también tenía una limitación de números. Ellos llegaron al máximo de los números que tenían y no pudieron seguir contando. Siguieron acumulando sin seguir contando. En este momento
de abundancia, mucha abundancia, José tiene 2 hijos, parte de la abundancia. Tiene 2 hijos. Al primero le llaman Manasés. Le llaman Manasés. Manasés quiere decir el que hace olvidar. El que hace olvidar. Esto quiere decir que en su integridad con Dios, José estaba olvidando o echando a un lado todo lo malo que le había ocurrido y aún perdonaba a su familia por lo que habían hecho. Todo su pasado lo está olvidando. Y en el nombre que le pone a su primer hijo, el que hace olvidar se refiere a Dios, quien hace olvidar todas estas cosas pasadas. Tiene otro hijo. El segundo hijo le pone Efraín. Efraín quiere decir fecundo. Dios lo había hecho fructificar a pesar de todos sus años de sufrimiento. En los nombres de los 2 hijos, él reconoce a Dios. Él reconoce que era bendición de Dios, sus hijos, y que en toda la situación que él había estado pasando, Dios estaba ahí. Él no se olvida de Dios. Él reconoce en todo su hacer que Dios estaba con él. Capítulo 42, versos del 1 al 38, vienen los hermanos a comprar. Hubo gran hambre en toda la región. Esto quiere decir en todos los pueblos vecinos, pero en Egipto había pan. Había sido tanta la abundancia que todavía la gente en sus casas tenían abundancia. Cuando comenzó el hambre en todos los pueblos vecinos. Pasa el tiempo, recuerden que estos son 7 años, pasa el tiempo y todo lo que la gente tiene también se agota, porque aunque siembran no está dando producción la tierra. Lo que ellos tienen acumulado se agota y van entonces a Faraón y le piden alimento. Faraón le dice, vayan donde José, eso es asunto de José. Ellos van a donde José a pedirle alimento. El pueblo había prosperado tanto en los 7 años de abundancia que tenían acumulación de riquezas. Por ende, José no les dio alimento, no los mantuvo, no le dio welfare, no le dio cupones, los mandó a que compraran. Nosotros tenemos aquí, paguen por ello, compren, trabajaron, compren. Aquí vemos un principio muy importante, ¿verdad? De no esperar. Si hay un momento difícil y uno necesita una ayuda, magnífico, pero no se quede ahí, no se quede ahí. Trabaje y compre y aún dé a otros. Dice que entonces les vendió a todas las personas, manteniendo así su dignidad. ¿Por qué su dignidad? Porque el trabajo es digno, crea dignidad. Versículo 56. José tenía tanto grano, tanta abundancia en los graneros, que no se preocupaba por venderle a todo el que venía a Egipto. Entre esa gente, entonces, en el capítulo 42, vemos que llegaron 8 muchachos, 10. Llegaron 10 muchachos hasta Egipto, 10 pastores cananeos. Llegan a este Egipto enviados por su padre porque allá había mucha hambre y los envía con dinero para que compren. Ahí encontramos que entra una discordia y José los trata duramente. Algunos mirando esta historia en general dirían, José los trató como perros. Y ciertamente los trató duro. Pero José quería sacar de ellos si realmente ellos habían cambiado. Si realmente ellos se habían arrepentido después de todos estos años. Han pasado 13 años desde que él fue vendido. Ellos ven a José y no los reconocen. ¿Se acuerdan que José estaba afeitado? Está afeitado, bonito, bien alimentado. Y está hablando en egipcio. Se dirige a ellos en el idioma egipcio, el idioma oficial de Egipto. No les habla hebreo, utiliza un intérprete. Por tanto, ellos no reconocen con quién está hablando,
pero él los vio y los reconoció inmediatamente. Él les pregunta y los acusa de espías. Ellos dicen, no somos espías, somos hijos de un pastor allá somos hijos de pastor de allá de Canaán, venimos a comprar grano porque hay hambre. ¿Y quiénes son ustedes? Pues éramos 12, pero uno ya no está. ¡Ting! Y el más pequeño se quedó con papá y no lo quiso dejar venir. Así es. Yo creo que ustedes son espías. ¿Cómo ustedes me prueban que realmente no son espías? Que vienen a ver nuestros graneros y vienen a ver para poder saquearnos. Y ellos dicen, no somos espías. Él los tiene un tiempo prisioneros, unos cuantos días los tiene presos. Entonces se le ocurre una idea. Le dijo, ok, vamos a hacer algo aquí. Yo me voy a quedar con uno de ustedes. Y agarró a Simeón y lo amarró. Los otros pueden irse. Y si ustedes no son espías, me van a traer a ese hijo menor que ustedes están hablando. El propósito de José aquí era ver si ellos estaban tratando a su amado hermano. Solamente él y Benjamín eran hijos de Raquel. Él quería ver si trataban a su hermano como lo trataron a él, o si eran realmente dignos de confianza, que se habían arrepentido. Ellos le dicen, sí, está bien, lo hacemos. Cuando se van a ir, José les da alimentos para que lleven, le da grano para que lleven de nuevo. Le dice, llévense ese alimento para que alimenten a su familia y a su padre. Pero les digo que no me van a volver a ver la cara hasta que no traigan al hijo menor del que ustedes hablan. Ellos entonces se van, pero antes de irse, cuando le están llenando las alforjas, él les da el dinero que ellos trajeron para comprar grano. Se los pone en sus alforjas, ellos se van sin darse cuenta, y cuando llegan nuevamente a Canaán, allá entonces se dan cuenta que todo el dinero estaba ahí, lo cual quiere decir que José le dio alimentos gratuitamente a todos ellos. La historia en este caso termina, este capítulo 42 termina cuando ellos le dicen a Jacob lo que estaba ocurriendo y que él les dijo que no podían regresar sin el hijo. Y Jacob le dice, ya José no está, Simeón no está, y me van a quitar también a Benjamín. No hay way, no way, José. Y ahí entonces termina la historia. Amén. ¿Alguna pregunta rapidito? Ya terminamos la grabación, pero ¿alguna pregunta rapidito? Ok, si no hay preguntas, oramos y nos vamos. Padre bueno, Padre santo, estamos delante de ti. Gracias, Señor, porque en toda esta narrativa hemos podido ver tu mano obrando. Hemos podido ver cómo José en toda esta situación siempre te exaltó a ti. Siempre reconoció que tú eras quien obrabas. Y la gente alrededor de él pudo ver que tú estabas obrando. Asimismo, tú nos llamas que vivamos una vida íntegra a pesar de nuestras circunstancias. A pesar de lo que pasemos, a pesar de las dificultades, siempre mantengamos nuestra fe en ti y esperanzado en que tú tienes el dominio y el control de todas las cosas. Tú eres Dios soberano y te damos gracias porque a ti, Señor, no se te escapa ninguna. Tú tienes todo bajo control. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.